Queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más, miércoles de Criminogénesis. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y los miércoles educamos la conciencia de la mano del doctor Alejandro Carlos y el grupo de Criminogénesis, que también nos comparte expertos en temas precisos que en el acontecer mundial y en el acontecer de nuestro país traen temas relevantes, preponderantes. Hoy no va a ser la excepción, queridos amigos, el perfil criminológico del agresor de la mujer. El doctor Juan Fernando González Porras es quien nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. El licenciado en Derecho por la UNAM, nuestra gloriosa UNAM, la Facultad de Derecho, con la licenciatura en Criminología por el Grupo Educativo INSI, con especialidad en Criminalística del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, queridos amigos. Con doctorado en Derecho Penal, diplomados en diversas ramas como grafología avanzada, psicología forense, psicología de lo criminal, criminología, medicina legal, técnicas de interrogatorio, perfilación delictiva, autopsia psicológica, prevención del delito, análisis de riesgos de seguridad pública y privada, juicios orales, cadena de custodia, habilidades directivas, habilidades empresariales, psiquiatría forense, psicología jurídica, lenguaje no verbal y kinésica, habilidades empresariales y desarrollo humano, con diversas certificaciones como miembro certificado en materia de psicología forense por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de criminología por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de victimología por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de perfilación criminal por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de detección de mentiras por parte de la Federación Mexicana de Psicología, certificado por el estándar de conocer de la Secretaría de Educación Pública, impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, y nos da incluso aquí el número, con experiencia profesional y actividades en diferentes ramas también, fundador de la firma legal González Martínez y Asociados en áreas de derecho penal, derecho civil y familiar, así como elaboración de dictámenes periciales, perito en criminalística, documentos cuestionados y grafología, conferenciante en el Poder Judicial, así como en diversas instituciones públicas y privadas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, en Tlaxcala, en la Facultad de Medicina, en la Licenciatura de Ciencias Forenses de la UNAM, en la Escuela Judicial en el Estado de México, CUSAEM, Cuerpos de Policías del Estado de México, en el IPN, queridos amigos, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, en el Instituto de Formación Profesional de la PGJ Ciudad de México, en la UAP, Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en diversas universidades privadas en las ciencias de Derecho, Criminalística, Criminología y Psicología, así como de maestría. Expositor en diferentes marcos, queridos amigos. También director general del área de criminología de la Sociedad Interdisciplinaria de Política Criminal y Derecho. Tenemos muchos datos, un currículum impresionante que nos comparte. 9 doctorados honoris causa, o ¿cuántos más, querido? Me quedé Así corta. es. Sí, ¿verdad? 26 libros tenemos, queridos amigos, que también nos hizo favor de traernos un libro aquí a regalar. Le agradezco muchísimo, que es el primero que escribe. El primer libro, exactamente. El primer libro que escribe, es un orgullo, que de verdad, muchas gracias a nombre de aquí del programa y de INADEC que nos comparta. Manual de Investigación de la Personalidad Delictiva en el Sistema Acusatorio Adversarial Oral. 26 libros en su haber. Y en este año vamos a llegar prácticamente a 30. A 30, estamos en espera de 3 más en imprenta y 2 que salen próximamente la otra semana. Si leyéramos todo su currículum, queridos amigos, créanme que nos daríamos más de la hora, entonces le vamos a ofrecer disculpas por no leerlo completo, pero también le vamos a pedir, nos permita ponerle el pin aquí, miembro de Criminogénesis, nuestros miércoles de Criminogénesis. Es acá, ¿verdad? Sí.
aquí las cositas estas se traban. Perfecto, muchas gracias. Muy agradecido. Parte de los miércoles de Criminogénesis, doctor Alejandro Carlos Espinosa, hicimos entrega del pin de honor a quienes del grupo Criminogénesis nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Especialísimo, doctor. En un momento donde el país, nuestro país, ya tiene décadas, pudiéramos decirlo, ya rebasó 2 décadas, con este problema tan complicado, es que se exacerba con las muertas de Juárez y empieza a legislarse sobre feminicidio. Seguimos hablando, seguimos en foros, seguimos en conferencias, pero pareciera que no se avanza mucho. Un tema complicado hablar de ello, pero creo que de su mano aprender cuál es el perfil criminológico de los agresores, sobre todo de mujeres, nos va a dar luz el día de hoy. Así que gracias, es como una cátedra gratuita. Pluma y papel, queridos amigos, por favor, comencemos el programa. Muchas gracias. Miren, dentro de lo que es el contexto de la investigación, a través de los años, fenómenos como bien indicó de las muertes de Juárez, exposiciones mediáticas en el Estado de México, situaciones dentro de lo que es Morelos, ya en diferentes partes de lo que son los estados, empiezan a despertar este foco rojo y necesitamos obviamente buscar respuestas a esas interrogantes. En este caso, pues el mundo del derecho junto con las áreas forenses, pues entran al quite de ello y pues bueno, vemos pues que cuando surgen lo de las muertes de Juárez, por parte del INACIPE se crea su manual de investigación en ese tópico en especial, empiezan obviamente a surgir estándares de ver cómo se van a atacar esa problemática, pero si bien es cierto era necesario que establecer un tipo penal en especial, porque bien indicaban, bueno, está el tipo penal del homicidio, en donde indicaban unas características para que pudiera tener vida, de acuerdo al desglose de los elementos del delito, pero fue necesario crear este tipo de penal en especial por las necesidades que estaban pasando en el país. Entonces, de aquí, en la creación de ese tipo penal, los grupos vulnerables dentro de lo que es el manejo de los derechos humanos, pues encontramos en esa descripción lamentablemente a las mujeres. Entonces, las mujeres, al ser escuchadas en foros, en este caso réplicas, para poder obviamente incluir pues esa legislación tan necesaria para poder protegerlas. Además de con ello, también surge la necesidad de que las áreas forenses intervengan de una manera más eficaz. Entonces, dentro de lo que es el estudio tanto de la medicina legal, la criminalística, como ciencias auxiliares del derecho penal y la criminología como una ciencia fundamental, necesitar obviamente que se pudieran apoyar en estas disciplinas, en los tipos penales, para poder dar vida a instituciones plenas y claras para poder abarcar esta problemática. Y dentro de ello, pues la disciplina que nos apoya en una gran medida es la psicología. Entonces vamos a ver que en la psicología, en el constructo del desarrollo de la personalidad, pues tenemos lo que es el temperamento y el carácter. Recordemos obviamente que el temperamento nos manejan que eso es de manera innata y el carácter se va formando con el paso del tiempo. En la conformación de la estructura de la personalidad vemos que entran modelos tanto en la cuestión de aprendizajes, y aquí es donde también empieza a analizarse esta parte. Nuestro México, lamentablemente, ¿qué tan machista podemos ser? Lo vemos históricamente desde la etapa de la colonia, cuando viene la situación obviamente de la implementación de la conquista, el sometimiento que se dieron lamentablemente de los españoles hacia nuestras mujeres indígenas, la dominación que se tuvo y obviamente el mestizaje derivado de aquello, en donde se idolatraba la figura del padre español y obviamente pues se despreciaba a la mujer indígena. Desde ahí pues empezamos lamentablemente a formar esa parte de la historia en donde a través de la evolución que hemos visto, la mujer siempre ha sido sometida. Si vemos en épocas un poquito más recientes, recordemos el ciclo de oro de México, películas como en este caso artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, que bueno, muy buena calidad actoral, pero marcaban una situación en que la mujer debía estar en casa, debía estar obviamente sometida a lo que decidiera el marido, a tener el número de hijos que Dios le mandara y que las decisiones que tuviera su marido eran incuestionables. Y de hecho las mismas abuelas lamentablemente también refuerzan un poco de eso, en donde frases que se le decían a las mujeres:
oye, es que pasa esta situación, ¿qué puedo hacer? Hija, es tu cruz. O sea, eso te mandaron aquí a la vida, que debes de apoyar a tu marido, debes obviamente de obedecerle. Y si nos vamos a la cuestión religiosa, respetando obviamente las creencias de cada uno de nosotros, pero en los dogmas generalmente marcan que el respeto que le tiene que tener a la mujer hacia el hombre, pues debe de ser ilimitado. Y si lo vamos a los mandamientos, recordemos pues históricamente que ¿por qué fuimos condenados? Por desobediencia que tuvo de Adán, en este caso Eva hacia él, y que fueron castigados por Dios. Entonces vemos religión, vemos cultura, vemos intervención de muchos factores que han formado dentro de ese constructo de la creencia que la mujer es mala, que la mujer orienta situaciones obviamente de negatividad y que el hombre en aras de esa situación está justificado en realizar actos en contra de ella por enseñarle o castigarle por su mal comportamiento. Si lo vemos en el Islam, las mujeres no pueden andar con vestimentas descubiertas porque de lo contrario la misma religión les autoriza a que el hombre pueda castigarlas por mostrarse en público de esta manera y que obviamente incitan al pecado a los demás. Al hombre. Y entre ellos entonces vamos a ver que hay reforzadores todavía en pleno siglo XXI, lamentablemente, de una cuestión machista. Lo vemos también en referencias bibliográficas hace algunos años. Recordaremos el boom que se dio con la novela, bueno, ya en el cine un poquito más mediático, las llamadas 50 sombras de Grey, en donde el boom era la cuestión en este caso la cuestión de la seducción, la coquetería, pero recordemos dentro de esa dinámica cómo marcaban a la mujer. ¿Cómo debe de referirse ella hacia usted? Bueno, debe referirse como amo o señor. Entonces, nuevamente esa idolatría de las masas en la juventud marcaban una cuestión que esa era lo correcto de cómo se deben de comportar las mujeres para con el hombre. Y si lo vemos en reforzadores en la parte de la educación, vemos a esta juventud que no quiere tener más allá de un respeto de valores. Las mujeres permiten en muchas ocasiones esta parte de la violencia porque culturalmente así nos han educado. Doctor, dijo tantas cosas, ahorita mi cerebro está así, rápido, trabajando. Para entender el tema que hoy nos ocupa, tenemos que regresarnos a fuerzas a la historia, tenemos que investigar. Nos habla incluso de los dogmas de fe, que desde tiempos inmemoriales y que en algún momento alguien dijo que Dios es como lo catalogaron como si fuera hombre, no como mujer. Entonces, por lógico, no hay una diosa, hay un Dios por encima de las diosas que pudiesen haber existido. En el dogma de fe, hablando de católicos, obviamente el sacerdote, pero no hay sacerdotisas, solamente sacerdote hombre. Las monjas, aunque sea una madre superiora, está para servir al padre, al obispo o al papa y demás. En el mismo Vaticano, las mujeres, las monjas son las servidoras, sobre todo en todos lados. Entonces, siempre la mujer abajo, abajo, abajo. Desde el tema católico, desde el tema religioso, cualquiera que sea, casi siempre. Está por el otro lado también el machismo, nos traen una figura en aquella invasión más que conquista a nuestro país y todavía se exacerba más este patriarcado que nos vienen a heredar, porque bien a bien pareciera que aquí había lo mismo, porque no recordamos que en nuestra cultura hubiera emperatrices, casi siempre emperadores aztecas, toltecas, mayas y demás. No encontramos mucho en nuestra historia sobre mujeres. Entonces, remontarnos a la historia y aprender de ello, ¿cómo podemos empezar a erradicar sin radicalizar y sin querer arrebatar con golpes? ¿O cómo podemos erradicar violencia sin generar violencia, como últimamente estamos mirando? Dentro de lo que es la criminología, una rama es la llamada política criminal. Entonces, la política criminal tiene que ver a través de los instrumentos lo que cuenta el Estado, cómo lo puede combatir, qué es lo que puede hacer de los llamados medios de control, tanto informal como formal. Dentro de la parte informal, pues tenemos a la parte de la religión, tenemos la educación, tenemos obviamente los medios masivos de comunicación, y creo que pueden ser un factor muy importante dentro de esta política el concientizar desde la vía de la educación
para poder formar, en este caso, con nuevos valores, idiosincrasia y respeto, la figura de quitar que la mujer no es un objeto. La mujer obviamente no está para servir al hombre, sino que es un compañero que deben de estar a la par, con igualdad de oportunidades en esa relación de vida. Entonces, si lo viéramos desde la parte de la educación, creo que tendremos una herramienta muy importante. Entonces, la reforma en la implementación de los planes de estudio que se incluyera en el tema que se ha ido desarrollando de la equidad y género, en donde esto va influyendo a que tengamos una mejor relación, en este caso, con la mujer, y que se quiten esos mitos o situaciones de que, pues, si te dedicas a lavar los trastes, si lavas tu ropa, si haces alguna labor de apoyo en la casa, pues no seas mal visto. Lamentablemente, cuando se hacen esas labores, pues la misma sociedad los va reprochando, les va diciendo pues que no es suficientemente hombre, que va a tener problemas obviamente en su desarrollo posteriormente, criticado por la misma familia incluso. Entonces, yo creo que la parte de la educación es fundamental, que pudiéramos tener esos cimientos de cambio, y que obviamente eso nos ayudara en la formación de nuevos valores, porque lamentablemente a nivel rural pues encontramos que a la mujer no se le debe de permitir estudiar en esas creencias porque se va a casar, porque va a formar parte de otra familia, y entonces no es conveniente que se desarrolle en su educación, en su trabajo, porque va a formar parte de una familia en donde su rol principalmente va a ser de crianza, y que no es necesario que ella tenga una profesión, que tenga un negocio, que tenga expectativas más altas que el hombre. Y lo vemos lamentablemente no solo en cuestión rural, sino incluso en ciudades. Me he encontrado con amigas que son maestras, magistradas, ministerios públicos, jueces, en donde indicaban que su familia no querían que estudiara, que porque iba a ser parte de una familia en donde su perfil únicamente iba a ser el apoyo para el varón. Entonces, yo creo que si el Estado abarcara esa parte de la educación, tendríamos un gran avance en el combate de esas figuras para alisar un poco el fenómeno que se está dando de la violencia en contra de la mujer. Y lamentablemente la mujer, desde que está en la etapa de la concepción, por cuestiones culturales, está sufriendo maltrato por parte de nosotros. En las parejas, cuando están esperando a su primer hijo, ¿qué es lo que dice generalmente la pareja? Que el primero sea varón, porque es el que va a guiar, el que va a cuidar a la familia, que a falta de la figura del padre es el que va a estar el para guiar. Entonces, y lamentablemente la mujer acepta esa parte. Y erróneamente también, por desconocimiento que se tenía hace años, cuántas veces se criticaba a la mujer: no, es que tú no me puedes dar un varón, si es el que determina el género, es el hombre, por la variación cromosomática que se tiene. Entonces, pues si no se tiene el varón, pues es por culpa de uno. Y muchos años la mujer tenía ese castigo y esa carga que se le marcaba, que si no era varón el primero, era mal visto. Todavía sigue, todavía por ahí vemos la fecundación in vitro y todavía siguen eligiendo, hasta donde entendemos, el sexo del bebé que desean tener, y proliferan los varones. Marcaba el tema social, el tema de masas, hablando de esta educación que recibimos desde el cine o desde la televisión y demás. Marcaba la figura preponderante del patriarcado y del macho mexicano, que así nos consideran y que todavía piensan que aquí se anda vestido de mariachi en otras partes del mundo, porque las clásicas películas del cine mexicano. Un ícono del cine mexicano representativo de esta figura, Pedro Armendáriz, todavía más macho por encima de los que mencionó, doctor. Y por ahí encontramos la contraparte a María Félix, que es la mujer bragada que no se dejaba de nadie. Empoderada. Empoderada, dicen ahora, a mí no me gusta tanto esa palabra, pero bueno, empoderada. Pero hay una película en especial donde hacen pareja esos dos íconos y es como el enfrentamiento completo. Y de repente en la película está María Félix ahí tirada en una hamaca y llega el marido y le pide un jarro de café. Un jarro de café. Sí, sí recuerdo esa película. Ese es como el parteaguas y sigue siendo, porque muchas mujeres lo seguimos compartiendo ahora en redes sociales con diversión, poniéndoselo a alguien más como ejemplo, lo seguimos a los hombres. Consciente o inconscientemente, seguimos empoderando al varón por encima de
porque entonces con violencia te obligo a que me sirvas, literal, me sirvas lo que yo necesito en el momento que yo necesito, como yo te lo pido. En relación a las labores domésticas de pareja, yo veo en las redes sociales todavía aquel de que es que me ayude. Desde el momento que yo digo, es que él sí me ayuda, yo estoy asumiendo que la responsabilidad es completamente mía y él es desde su benevolencia me está ayudando para alivianar mi trabajo. No tenemos la culpa desde ahí las mujeres también, desde la forma de pensar, desde cómo lo estamos diciendo, desde cómo expresamos ese sentimiento o esa necesidad que traemos. De hecho, históricamente recordaremos, como bien acotó en ese tiempo de esa película de María Félix y Pedro Armendáriz, en ese tiempo ya había publicado un manual de la buena esposa, no sé si lo recuerde. Por supuesto. Llega en este caso tu marido llega a tu casa, no lo molestes con tus problemas son inferiores a lo que él pueda presentar. Tu esposo llega cansado, tu deber es tenerle la comida, proporcionarle un lugar de descanso y recreación, por mitigar todo el esfuerzo que él hace a lo largo de la jornada laboral. No debes de permitir que los hijos lo incomoden o lo molesten, por cuestión de que él viene cansado y sus problemas obviamente le van a quejar y no lo van a dejar ser feliz. La misma mujer, en esa parte de que se daban cursos para que obviamente los matrimonios fueran exitosos y fueran viables, el poder obviamente tener una relación de por vida. Invisibilízate. Y en esa parte la mujer, en esa cuestión de enseñanza, el reforzador, tú no eres importante, tú no tienes obviamente derechos, tú no tienes sentimientos, tampoco tienes necesidades. Todo gira en torno al hombre protector que te brinda de manera magnánima tu casa, tu satisfacción, tus necesidades. Entonces, el esfuerzo que él hace tú tienes que reconocerle, y lo vemos moldeado en comportamientos, en estereotipos de clases sociales. O sea, ni siquiera pensáramos que es un problema de un estrato social bajo, medio, alto. Lo vemos en todos los estratos sociales, en todas las instancias, y desde el punto de vista desde gente muy poderosa hasta la gente más pobre. Por ahí se hablaba de una ex primera dama golpeada que la cerraban clínicas para curarla por el marido, ¿verdad? Digo, se hablaba y se decía. Ese mito se da. Ese mito va a seguir esa historia urbana. Nos decía de la parte de la mujer como también precursora de que los hijos y las hijas sobre todo sigan este ejemplo. Llegó tu papá cansado, acércale las pantuflas, quítale los zapatos, tráele un vaso de agua, o es el atender a, procurar a, pero todos estamos en el mismo tenor y en la misma vida y haciendo siempre algo, no estamos sentados a expensas o esperando que nos alimenten. Entonces, ¿cómo lograr cambiar esta psicología femenina sobre todo? Porque yo siempre he sostenido que si el machismo existe en México es porque las que los propiciamos somos las mujeres como tal. De hecho lo vemos por ejemplo en los juegos. ¿Qué tipo de juegos se le acercan al varón? Carros, soldados, juegos rudos, el manejo obviamente de la educación en los juegos para las niñas, el carrito de supermercado, la muñeca, la bebita, el horno mágico. Formarlas precisamente en esa parte para los jueguitos de té, que ahora ya no existen tanto, pero los jueguitos amas de casa. En esa parte vemos también la sensibilización que sea para el hombre. El hombre no debe de llorar, debe de ser siempre fuerte, no debe de mostrar emociones, porque si muestras emociones eres débil. Débil. Peor tantito, hay palabras estigmatizado que se todavía en palabras peyorativas, en donde dicen, bueno, si haces esto, no eres un hombre, eres una persona con otras situaciones en las cuales entonces no tienes el respeto de la mujer, porque no te sabes dar a valorar con eso. Entonces, la misma educación gira en una situación de egocentrismo hacia la cultura del hombre. Hasta cierta parte yo diría que hedonista. Lamentablemente el culto al hombre siempre, las estatuas, los reconocimientos, los nombramientos, las situaciones más altas, siempre es para el hombre. Y la mujer,
como un apoyo secundario, fue porque estuvo detrás de él para apoyarlo. Entonces tenemos esa parte que debemos de cambiarla. Las mujeres, dentro de las luchas que han tenido en los últimos años, afortunadamente ya conquistado desde tiempo atrás, pensábamos que el derecho a votar fue un privilegio que se ganaron, diciendo que era un derecho universal que se tiene. Pero ahora, bueno, hay oportunidades mayores de trabajo, de desarrollo, de equidad, pero sin embargo todavía los trabajos se ven un poco restringidas, no pueden tener el mismo puesto que el jefe en cuestión de la situación económica. Los proyectos que se presentan se los dan a valer porque pues son mujeres. Pero bueno, lamentablemente en ese contexto la psicología afortunadamente ha ido avanzando a pasos con ello, y pues ya tenemos protocolos ya en las áreas jurídico-forenses en donde nos limitan el estudio que se tiene que hacer para apoyar a las víctimas, orientarlas obviamente en asesorías más claras, cambiar esa parte de idiosincrasia también de los grupos de las ONGs, ahora las jornadas que se hacen de género, la participación más activa de las mujeres en este tipo de papel, en donde la mujer ya no es vista como una víctima, sino ya es parte del desarrollo y es una cuestión de la educación que se tiene que formar. Vemos ahora desde la parte de la academia las mujeres que quieren ya participar en vidas más fuertes, en ámbitos del derecho penal en investigación. Cada vez vemos en el gremio, por ejemplo, en peritos, criminalística, el 70% son mujeres ahora. Y si lo vemos obviamente en incremento en áreas ya en política, se busca una equidad, ya hay un 50% manejado para cubrir una equidad de género. Vemos directivos ya en puestos en donde la mujer, por sus habilidades que tiene de desarrollar más actividades, se les empieza a reconocer. Pero lamentablemente detrás de todo eso se esconde el resentimiento del hombre y se va dando la cuestión de la situación del feminicidio. Dicen, ¿por qué si ha habido un crecimiento y una evolución, todavía se maneja ese resentimiento Porque el hombre nunca quiere que la mujer crezca, no quiere que obviamente tenga desarrollos de trabajo adecuados, porque obviamente implicaría una liberación. Vemos que las mujeres que consiguen un trabajo, sus hijos van a la escuela, empiezan a trabajar y el marido les dice que no deben de ir, y si empiezan a acudir a trabajar, empiezan a ser objeto de violencia psicológica, y lamentablemente ya el hombre, si de no violencia económica, puede conseguir lo que desea, empieza la violencia económica y obviamente la violencia física. Y la mujer se queda enfrascada en esa parte de lo que es el ciclo del agresor, en donde viene la llamada luna de miel. Primero empieza el agresor a segregarla de su núcleo, empieza a quitarle a la familia, se le quita amistades, se le quita el que pueda trabajar, la hace cautiva, empieza a maltratarla para hacerla codependiente de él. Cuando ella tiene la fuerza suficiente para querer escapar, el agresor cambia de estrategia, se muestra dulce, se muestra sumiso, se muestra obviamente amoroso, diciéndole que voy a cambiar. Va a cambiar. ¿Cuántas veces hemos visto en la calle que vemos que hay la pareja que le está golpeando y lamentablemente no se le puede detener porque es un delito a petición de parte? Salvo que las lesiones sean terceras, donde ya hay una gravedad, pero si son lesiones primeras, dicen no podemos proceder porque ella ha decidido que no. Y después, una vez que logras esa situación, el agresor vuelve otra vez el ciclo de violencia, y ese ciclo de violencia se repite a lo largo de la historia, pero la mujer a lo largo de su historia de vida, ese modelo lo ha aprendido en casa. O sea, dicen, bueno, ¿por qué se da esta situación? Porque lo permite. Se ha permitido. Si tú viste que el incremento de la violencia va a ir de manera gradual, cada vez más fuerte, pero ¿por qué no lo cambiaste? Porque en tu casa viste que era la manera de cómo funcionaba tu familia y que se creía que las parejas eran felices. Entonces repiten modelos. Entonces dicen, lamentablemente estamos llegando a la situación del feminicidio por una cuestión de que se pudo haber evitado a tiempo, identificar ese foco rojo a través de la educación y poderlo cambiar. Y lamentablemente se dan en esta escala cada vez mayores. Un problema mayúsculo también, no solamente el fomentar y el participar o coparticipar dentro de la violencia en nuestro país. En un sistema androcentrista, porque así funciona en nuestro país, de repente vemos que incluso se han creado leyes específicas para la ley para una vida libre de violencia de las mujeres.
Pero en teoría, ayer hablábamos con la doctora Diana Cristal, que por ahí estuvo en conferencia en Nebraska, queridos Saludos. amigos, y ya les compartiremos la conferencia completa en algún programa. Hablábamos al respecto, hablaba de cifras de 46% de mujeres violentadas en el país. En algún momento de la vida, prácticamente la mitad de las mujeres del país han sido violentadas. Un 66% todavía más allá. Entonces, ¿de qué sirve una ley que existe, que está ahí, que está en teoría, pero el mismo servidor público no la aplica o no la conoce o no le interesa aplicarla? Cuando desde quienes imparten la justicia, hablando de ministerios públicos, que son los primeros que reciben a las mujeres violentadas, lo primero que dicen, ¿cómo ibas vestida? ¿A qué andabas haciendo? ¿Y por qué ibas por ahí? O sea, el cuestionamiento a la persona como si fuera la que provoca la violencia que regularmente un varón ejerció sobre ella. Aquí vamos a ver que precisamente necesita un cambio de cultura en la profesionalización del servidor público. Como bien indica, estigmatizar a la mujer desde si iba vestida a una hora en una zona roja de alta peligrosidad, bueno, ya es considerado pues que ella estaba incitando esa parte, pero pues recordemos que bajo nuestra situación del Estado de Derecho, a través de nuestro voto que otorgamos, pues se solicita que el Estado te brinde esa certidumbre y seguridad. Lamentablemente está rebasado y las recomendaciones que da el Estado dicen, bueno, no vayas vestida de esta manera, no vayas sola en tales lados, no hagas esta cuestión porque tú estás provocando esa cuestión. En la victimología vamos a encontrar la figura de la víctima propiciadora, que es lo que están marcando en los parámetros legales, en donde hasta tú te puedes obviamente colocar en ese supuesto de que seas objeto de la delincuencia. Entonces, reiteramos en esa parte, la educación es esencial, la sensibilización que se tiene que dar precisamente para que se pueda acudir a las instancias gubernamentales seguras. Comentaba también el Ministerio Público, cuando llega a una situación de violencia intrafamiliar, si llega obviamente a denunciarse, ¿qué es lo que hacen? Dudan, no le creen y pues obviamente se tienen que someter a estudios, muchas veces las víctimas, de una manera que las vuelven a revictimizar. Entonces, lamentablemente no hay personal suficiente, no hay situaciones adecuadas para poder informar de esto y se requiere obviamente intervenciones mucho más claras de las áreas jurídico-forenses para dar esa certidumbre a la víctima. Hoy está en el Sistema Nacional Acusatorio el asesor jurídico. Dentro de sus capacitaciones del asesor, pues debe tener la parte de victimología para entender obviamente cómo va a apoyar y acompañar este tipo de situaciones. Por el género, situaciones que se están dando ya en jurisprudencia, en situaciones obviamente también de terminología que da la Suprema Corte, en donde se busca obviamente esa equidad en la procuración de justicia y también en acudir a que los servidores públicos, no importa la distinción del género, sean igual de dignos para con cualquier persona que acuda. Eso es la teoría, pero en la práctica, abogados postulantes nos comentan lo que han tenido que enfrentar cuando son abogados defensores de víctimas. Hay unas historias estrujantes, complicadas, frustrantes, y que los mismos abogados o abogadas postulantes se llenan de impotencia ante un juez o un ministerio público que tergiversa toda la acción en contra de. Y entonces, en esta necesidad que tenemos de hacer la cultura de la denuncia, pues cada día es como hacer un pasito atrás y calmar a la persona, cuando por un lado nos prometen y nos dicen que inculcarnos este fenómeno. Vamos a denunciar y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero si el primero al que llego a denunciar al Ministerio Público es quien me trata de esta manera, pues me quita las ganas de hacer las cosas de la mejor manera. Más aparte, me revictimiza o incluso termina imputándome delitos que ni siquiera pasaban por mi cabeza en ese momento. ¿Qué hacemos en ese aspecto? Aquí es muy importante la parte de la defensa que tiene el abogado postulante en conocer los derechos y obligaciones que te marca la norma. La misma ley para una vida libre de violencia de las mujeres. Conociendo la norma, dicen, bueno, el servidor público al que yo acudo me niega
hay instancias superiores que pueden acudirse para obviamente fomentar esta parte y no quedarnos únicamente en que si me rechaza en la primera ocasión la denuncia, la frustración. Quede la frustración. El abogado, yo considero que es muy importante que se capacite en estos temas, conozca la sensibilidad que tienen las víctimas. Muchas veces son víctimas que no tienen poder económico, acuden como una única solución a él, y si el abogado se desiste en la primera citación indicándoles que va a ser demasiado tiempo, que no van a obtener nada, que es mejor que se queden callados, se pierde esa parte de la creencia en las instituciones. Radica en este caso en la cultura, o sea, de dónde ha emanado ese servidor público, de dónde ha sido formado. Si bien es cierto, tiene una formación base en alguna institución, la misma Procuraduría, el mismo Tribunal, el Consejo de la Judicatura, a través de esto, ya en sus marcas de profesionalización, cada vez está sacando mayor esta sensibilización que se debe de tener, pero estamos en una resistencia de cambio. Recordemos, son siglos, 4 o 5 siglos que tenemos ese tipo de creencias, y lamentablemente en unos años no se va a lograr un cambio de una manera total. Pero si seguimos con ese mismo mapa desde la parte de la educación, una implementación de una política educativa sana, junto con una procuración de justicia mucho más clara y eficaz, sí se puede hacer un cambio, pero va a llevar su tiempo. Se han checado en marcos comparados, por ejemplo, en Colombia, Perú, en Argentina, en este tipo de luchas que se han tenido desde hace muchos años. Después de 30 o 40 años empiezan a haber resultados. Entonces estamos hablando que es una situación no a corto plazo, sino va a ser a mediano plazo, en donde vamos a ver un resultado, pero depende desde la parte que todos pongamos de nuestra parte para que desde la educación se pueda cambiar esto. Nos hablaba de la parte del poder económico en las mujeres. Pareciera que muchas veces la violencia en ese lado está justificada. Tienes menos, eres para servir y tienes que soportar mucho. Hablamos de obreras, hablamos de servicio en casa, hablamos de cómo son tratadas de una manera incluso como si fueran esclavas. Aun cuando no tienen el grillete, parecía que el grillete sigue mental. Pero aquí es versus contra la violencia que se da en las altas esferas, y que también sabemos que un alto porcentaje de violencia en mujeres se da a mujeres profesionistas. Aquí hay dos partes. Uno, no denuncio porque no tengo la preparación y porque no tengo el dinero y el poder económico para contratar un abogado y hacer la denuncia. Y las que tienen el dinero y la preparación, no denuncio porque me da vergüenza que se enteren que alguien me está violentando. Hay dos parámetros muy diferentes, pero a final de cuentas es el mismo objetivo, el quedarse callado. ¿Qué hacemos ahí? Aquí en este caso es hacerles entender a la mujer que no deben de quedarse calladas. La manera en la cual se logre progresar en el manejo de la denuncia va a ser esencial para que vean que no va a ser tan sencillo que se puedan dar esta parte de abuso, pero tienen esos miedos precisamente porque puedan decir en el trabajo, que puedan reprocharles en la familia. Muchas veces dicen, prefiero quedarme callada, a lo mejor del acoso laboral o sexual que estoy sufriendo en mi trabajo, porque no sé qué vaya a creerme mi marido, qué vaya a decir mi padre, qué vayan a decir mis hermanos, mis abuelos. Entonces, es muy importante el apoyo psicoemocional que debe de tener la mujer desde el seno familiar para que tenga la suficiente entereza, saber que no va a ser estigmatizada por su propio núcleo, sino que tiene obviamente apoyo pero reclamando en la parte cultural, desde la parte de cuando elegimos el sexo al nacer, se les violenta. En la parte de la infancia, cuando los juegos, también en la elección de carrera, en la juventud cuando buscan conseguir un empleo, muchas veces los empleadores piden favores a cambio de que puedan tener un contrato. Si están ya en la vida laboral, los ascensos son manipulados también por agresión o violencia hacia el hombre. Y si la vemos en la edad adulta, pues la mujer ya obviamente en su etapa ya final de vida, pues la consideran un estorbo, que ya no es una vida útil y nuevamente es relegada Entonces, lamentablemente el simple hecho de ser mujer ya le trae una desventaja culturalmente hablando. Entonces, desde la educación y la familia es esencial para que se pueda cambiar esto e indicar que la mujer es igual o más valiosa igual que el hombre.
En el número 8 de criminogénesis, que ya tiene un buen rato, queridos amigos, pero sin embargo sigue igual de vigente, precisamente nos hablan sobre el derecho penal de sexo y género, hablando sobre el número 8, el incesto en la historia, tipificar el feminicidio, trata de mujeres, protección a víctimas y proceso penal. El caso Rubí, este famoso caso allá en el norte de nuestro país. La mujer presa, una olvidada más de la sociedad, que esa es otra clase de violencia terrible que casi no se menciona, doctor. La ejecución de sanciones en el nuevo modelo de justicia penal mexicano, la violencia contra las mujeres en el Estado de México. Nosotros que somos del Estado de México, querido, y que estamos en esta media luna industrial que da soporte a todo el país, aportando al Producto Interno Bruto, pero también está la otra brutalidad, la estadística grandísima de feminicidios. ¿Cómo lo percibimos? Yo veo que usted dentro de clases que imparte, también en el que es oriente, poniente de la ciudad, en el sí. Catepec, que es oriente. Todavía. Oriente, creo. Obviamente, al dar clases de este lado, conoce la problemática que se vive y que pareciera en esta línea invisible entre la Ciudad de México y el Estado de México, que es un abismo muy grande y es como pasar de comarca a comarca en el tiempo del medioevo. ¿Qué se puede hacer en ese respecto, hablando del Estado de México en tema de feminicidio y violencia contra las mujeres? Aquí la situación del Estado de México es interesante porque vamos a ver que es un estado que se nutre de muchas personas que han emigrado de sus estados. O sea, es gente que viene de Veracruz, de Puebla, de Oaxaca, principalmente de la zona centro, en donde llegan al Estado de México a pernoctar. Es un estado dormitorio, en donde después salen a trabajar, en este caso, ya del estado. Entonces, al no tener un contexto sociodemográfico de la gente que llega, pueden llegar gente de muchos perfiles. Lo vemos el incremento en las unidades habitacionales, que se dio el incremento de delitos, por ejemplo, con la creación de la línea B, que corre de aquí de Buenavista a Ciudad Azteca, en donde pasa por lugares altamente nocivos, La Lagunilla, Tepito, Morelos, en donde suben y se trasladan y llegan a esa zona, cometen los delitos y regresan. Eso lo vemos. Si les agilizaron el camino, así pareciera. Es. Entonces dice, bueno, si ese fenómeno se da en una línea del metro, en donde obviamente el tránsito se da de una manera fluida y se dio un incremento en la situación del robo con violencia y situaciones también del robo a casa habitación. Si lo vemos a una estructura macrosocial, las unidades que se crearon en el Estado de México, en donde los seres, bueno, ya hablando en esa zona de Catepec, los seres Tecámac, las Américas, pues vemos que se dio un boom en donde se dio una mala planeación de qué gente llegaba al lugar. Anteriormente la planeación que se hacía, decían, bueno, esta colonia va a estar ubicada en esta zona, generalmente son unidades habitacionales que viene gente de Azcapotzalco o son de la unidad de policías o vienen de tal lugar y tenían una planeación delimitada en una estructura demográfica. Ahora aquí en el Estado de México, al no tener esa planeación urbanística, al desconocer de la gente de dónde viene de otros estados y que posiblemente también vengan huyendo de situaciones delictivas, pues tenemos ese incremento de foco rojo en el estado. Lamentablemente en el estado lo que se da es que el aumento del costo de la vivienda en Ciudad de México ha provocado que se vayan más al estado. Las rentas, los costos es más barato en el estado que en Ciudad de México. Entonces ese incremento, tanto esa parte de no tener una buena planeación y obviamente las situaciones de pobreza en ciertos municipios han incrementado esta figura. Ecatepec, por ejemplo, antes el municipio más peligroso era Nezahualcóyotl, ahora es Ecatepec. Pero solamente la mención del nombre o el pensar que vas hacia allá es como un foco rojo que se prende. Así es. Entonces vamos a encontrar que en esa zona pues son gente de varios lados. O sea, yo he pasado en ciertas colonias y observo que durante el día el municipio puede estar vacío, pero durante el tránsito de la mañana en lo que migran a su trabajo y en la noche que regresan, la saturación de personas es demasiado elevada. Y recordemos que la mayoría de esos delitos van derivándose también por los horarios donde hay mayor influencia de personas. Entonces tiene que ver
que también se da por estadísticas de la migración de las personas, ese aumento de delitos en el estado. El identificar los focos rojos, el identificar las zonas conflictivas, problemáticas y demás, ¿de qué nos sirve si vemos que no se hace mucho en relación a para contener ese delito o para vigilar? Porque están ya delimitados, ya saben que en tal calle, que en tal lugar, que en tal... Obviamente ya la misma policía local ubica perfectamente, incluso hasta los narcomenudistas, a los rateros, a los que se suben a las combis, pero pareciera que hay un acuerdo tácito en que si no pasa nada no molesto, y la otra parte donde el ladrón o el delincuente piensa, si no te piqué, si no te herí, si no te maté, entonces no es delito, pero sí te puedo asaltar, pero sí te puedo manosear, pero sí puedo entrar a tu casa, déjame robar a gusto y no te pasa nada. ¿Cómo llegamos a esta situación, doctor? Aquí vamos a ver que derivado de esas situaciones delictivas, el aumento del delito de trata de personas. El maltratador que ve en el área de oportunidad en la mujer que viene de otros lados de la República, en donde busca trabajo, busca oportunidades de empleo, la seduce, la introduce al grupo delictivo, la empieza a forzar por enamoramiento que esté con él, posteriormente que tienen un hijo y a través del hijo la obligan a que lleven a cabo esa actividad. Y vemos en el comentario que se hace de las zonas, pues, que ponen, por ejemplo, los table dance, las casas de citas, en donde pues incluso vemos que están anunciadas en los periódicos, saben dónde están ubicados, como bien indica la policía, pero si no hay un malestar de la misma colonia, no hace nada. Como si fuera zona tolerada. Así es. Entonces vemos la noticia y dicen, bueno, es que los vecinos empezaron a quejarse, empezaron a denunciar y fue realmente que se pudieron acercar a esa parte. Pero de lo contrario, si no hay una conformidad de la zona, eso puede continuar por un tiempo indefinido. Y si vemos que ese tipo de lugares se colocan en zonas altamente criminógenas, en donde no hay un poder económico muy elevado, la misma población, por la derrama económica que originan esos centros en ese lugar, lo permiten. Desde la parte de la venta de alcohol, drogas, reactivación en la zona, obviamente, por esos ingresos, y generalmente lo tolera la población. Entonces, nuevamente, la falta de la cultura de la denuncia, y en donde la parte de la trata es un delito que ha aumentado lamentablemente en los últimos años a niveles alarmantes. De hecho, lo vemos, por ejemplo, en Tlaxcala. O sea, no estamos más allá de 1 hora y media de la Ciudad de México, y es uno de los estados que tiene más esa problemática, en donde al hombre se le inculca para que sea obviamente tratante y la misma sociedad lo permite. Y las ayudantes son la misma familia, las mismas mujeres, las mismas madres, las mismas hermanas. Y la policía dice, bueno, es que sabemos que en ese lugar están esos delitos, pero como no tenemos la intervención adecuada, obviamente no lo podemos llevar a cabo. Recordemos que hay un tema interesante dentro de las áreas del derecho penal que dice, bueno, los que viven a través del delito son de ramas económicas muy cuantiosas, son millones de dólares lo que se maneja, y en esa parte eso inhibe a que las autoridades, ahora con el tema del sistema anticorrupción o que tienen que actuar, lamentablemente no lo llevan a cabo. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede un poco más adelante. En esta evolución que vamos, ojalá. Está la parte de la violencia mujer versus mujer. Muchas veces las mujeres, vemos en redes sociales, queridos amigos, a mí no me divierte, a veces me pongo a analizar y a pensar, hay grupos, a uno lo jala cualquier grupo y cuando menos se acuerda le está llegando notificaciones de lo que pasa en ese grupo, porque pueden jalar tu perfil y no te das cuenta hasta que estás dentro. ¿Sí? Entonces de repente yo veo grupos donde dicen, a ver, reto para que todas las damitas el mejor escote, y ahí van todas las mujeres a subir fotos de sus escotes, o retos para que las mejores piernas. O sea, de verdad, estamos hablando de personas adultas, no de niños, y cómo llegar a esa violencia. Y entonces pareciera que si una chica pues, está mejor que la otra, otras empiezan a atacarla. O si una chica se viste mejor, otras empiezan a atacarla. O está la otra parte, donde se está dando un boom de denuncias de esposas
denunciando a las amantes y subiendo las fotos en grupos y demás, pero pues no es cuestión de quien llegó a quitarle a su marido. El que se dejó quitar muy a gusto, jamás lo mencionan y del no suben foto. ¿Qué está pasando? Esta violencia mujer versus mujer, ¿qué sucede? ¿Cómo la provocamos? ¿Cómo la paramos? ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, aquí es un punto de vista interesante desde la base etológica, donde dicen, bueno, el instinto que se da de competición entre especie nos indica la lucha de poder siempre que se da entre hembras. Y no solamente lo vemos a nivel ser humano, lo vemos de acuerdo a la evolución de Darwin, pues los simios cómo pelean por quién es más bella, de acuerdo a su contexto, por el peso, por el tamaño, y a fin de cuentas nosotros somos animales socialmente razonables. Claro. Y esa parte de la evolución, cómo hemos tenido que sublimar ciertos comportamientos para coexistir, pero en esa parte siempre se da una situación de lucha de género, por obviamente sobresalir en. Si vemos en una base etológica, una base psicológica, vemos el constructo que se están dando en las redes sociales de estigmatizar, castigar, exponer de manera mediática para que obviamente vean el ejemplo y que no lo vuelvan a hacer. Pero como bien se indica, pero ahí, aparte de una venganza consumada también. Ahí viene en este caso la tecnología, la llamada pornovenganza, por ejemplo, que exhiben los videos, que exhiben obviamente actos cada vez más elevados con miras de buscar un castigo por algo que obviamente ni siquiera la otra persona a lo mejor tenía conocimiento. Muchas veces dicen, bueno, es que él me pretendió, él salió conmigo, pero en ningún momento me dijo que era casado. No será en todos los casos, pero sí hay situaciones que desconocen. Nadie va por la vida diciendo, soy casado, sal conmigo. Que tenían pareja y entonces, sin mediar esa parte, se lanzan a una campaña de desprestigio en redes sociales y muchas veces sin ni siquiera analizar el daño que se pueda tener. Entonces, considero que las redes sociales, en una exposición mediática que se ha tenido en agresiones, que en esos grupos, sí se debería tener una regulación. Ya tiene la situación del daño moral, en donde grupos se lanzan a acusar sin ninguna situación de respeto a todo tipo de personas, y las mujeres, lamentablemente entre mujeres son los jueces más severos. Entonces ahí la parte de concientizar nuevamente en ver que toda consecuencia va a tener un acto, y que de ese acto, de esa consecuencia que se tenga, se debe de tener cuidado en que estás dañando a otra persona, que debes de ver que tienen dignidad, que tienen obviamente un respeto, y que posteriormente también lo que tú pudiste haber hecho en su momento también puede ser objeto que caigas en eso. Entonces yo considero que deben inculcarse un respeto mayor entre las mujeres, no solamente se atacan entre ellas por esas cuestiones, también vemos que por belleza, por juventud, por dinero, por logros personales. Generalmente cuando ven a otra mujer así, inmediatamente se empiezan a atacar. No se regocijan, sino que obviamente las ven desde un punto de vista peyorativo y obviamente desde ataque. Entonces igualmente estamos acostumbrados a que si una persona sobresale, también se le debe de atacar. Recordemos el dicho de la cubeta de los cangrejos. Así es. Entonces están los cangrejos, si todos se unieran, pues todos saldrían, pero lamentablemente el que sale, todos los demás lo jalan, y estamos en esa parte del maltrato que se dan también entre mujeres. Desde la parte de la academia, y regresando al tema que nos da para este programa, el perfil criminológico del agresor de la mujer, ¿cómo logran identificarlo? ¿Cómo se va armando o cómo se va haciendo? Porque supongo que no hay uno solo, tienen que ir buscando diferentes formas para de alguna manera después empatarlos con los diferentes agresores y demás que suceden hablando de nuestro país. ¿Cómo se va logrando? ¿Cómo se va llevando? ¿Cómo poder nosotros como público de a pie, como mujeres, dónde buscar para poder identificar esos detonantes o esos foquitos rojos que debiéramos ver para localizar? Identificarlo antes. Sí, por favor. De una manera preventiva vemos que se ha sacado el llamado violentómetro. Ajá. Donde dicen, bueno, si hay estas conductas, es un poco rojo, si van escalando obviamente pueden llegar a una situación mayor hasta incluso la muerte. ¿Cómo se empieza a identificar o cómo pueden detallar eso? Generalmente el agresor de la mujer, con todos los antecedentes que hemos platicado, es una persona que está resentida en contra de.
Al estar resentida, su comportamiento va a ser disminuir los logros o actividades de la mujer. Es que mi amor, mi vida, bueno, como realmente empiezan a hablarles así, ¿qué crees? Conseguí un trabajo mejor. ¿Y qué hiciste? O sea, en ningún momento le reconoce su capacidad, su tiempo que ha trabajado. Le empiezan a cuestionar qué fue lo que hizo para lograr ese puesto. Entonces, es uno de los primeros indicadores que jamás se va a regocijar con los logros de la otra persona. O ayudar a incentivar. Eso lo vamos a ver en el noviazgo. Okay. O sea, desde el noviazgo pueden identificar que esa persona, al no reconocer sus logros o actividad, cuando estén en una situación de pareja o de matrimonio, va a ser una repetición constante que no le van a reconocer sus logros. Es una persona insegura. Como es insegura, que dice, bueno, ¿qué tuviste que hacer para conseguir ese puesto? De seguro estuviste con tal persona o saliste. Entonces es una persona muy celosa, muy controladora. El típico situación de maltrato que se da con la tecnología, las llamadas al celular. Tengo más de 40 llamadas en donde estoy tratando de localizarte. ¿Pero por qué? Bueno, es que de tu trabajo aquí a la casa haces media hora. Llevas 35 minutos y no estás. O sea, llevas 5 minutos de retraso. ¿Qué pasó? El tráfico, las inundaciones ahora tan de moda, las marchas, es que me quedé a trabajar, y empiezan obviamente a cuestionarles que de seguro están con otra pareja. Desde cuestionarles que no quieren que se les acerquen, que no quieren recibir explicaciones, incluso cuando van a tener intimidad les dicen que se bañen porque están sucias, que ya no confían en ellas. Entonces es otro indicador que al momento de que hay un rechazo y dudan de su veracidad, es otro foco rojo que están ahí. También vamos a ver que el agresor de la mujer no lo va a mostrar en público tan abiertamente como se cree. Ante los demás va a empezar a manipular la percepción que se tiene. Mira, qué bueno que él vino por ti a tu trabajo, es que él se preocupa por lo que está pasando, es que bueno que están aquí, qué bueno que están en esta situación de que él te está cuidando, qué bueno que él viene por ti. Entonces, bajo todas esas justificaciones, nos están diciendo que es normal que el hombre que se preocupe por ti es bueno, pero lo que está haciendo es aislarte de los demás, porque cuando los amigos, las parejas, los amigos de la pareja o la misma familia empieza a identificar eso, ellos mismos les empieza a decir, es que tu amiga me tiene coraje, es que tu amiga te está mal aconsejando, es que tu papá o tu mamá me tienen coraje, es que... y empiezan a aislarlo. Y al momento de que empiezan a aislarla, es una parte en donde ella puede estar vulnerable. Y el agresor tiene un dominio total de... Después de que la empiezan a aislar, viene la violencia económica. ¿Para qué vas a trabajar si yo te puedo proporcionar los satisfactores? Y no es necesario que tengas obviamente un empleo. Entonces, al momento de que saben que no tienen el poder económico, ya no van a poderse liberar de ellos. Y entonces los van aislando, se muestran encantadores, se muestran muy accesibles ante todos, y los demás creen que obviamente la pareja está mintiendo. Dice, es que tú me dices que es un agresor, pero pues yo lo veo que te quiere mucho, yo siempre veo que te trata muy bien, y yo lo veo que es el mejor esposo del mundo, la pareja, pero en la realidad no es así. Son manipuladores emocionales muy, muy estratégicos. Con este afán de que en el momento que la mujer denuncie pierda toda la credibilidad, primeramente con su familia, con sus amigos, con su entorno, y aparte de desprestigiarla, dejarla completamente sola. Así es. Y aquí entra la psicología forense. O sea, ya analizamos todo el contexto de esas características. ¿Cómo lo haces evidenciable en un manejo de un juicio? Están los cuestionarios, en este caso de personalidad, están las pruebas proyectivas, que bueno, a nivel forense, como son de interpretación, no es mucha validez, pero sí te ayudan a un nivel clínico, te hacen obviamente determinar rasgos de ansiedad, y obviamente las pruebas que interpreta el psicólogo las tiene que hacer de una manera integral para comprobar ese delito. Entonces, esas herramientas o pruebas psicológicas se deben ser de la base cognitivo-conductual para que puedan ser medibles y reproducibles,
y cada vez se han ido ganando batalla en esa parte. Ahora en el sistema acusatorio, cuando ya se le pide la réplica al experto, pues tiene que fundamentar de estas teorías, estas estrategias de cómo se pueden analizar y conceptualizar esa parte de esas agresiones con instrumentos psicológicos evidenciables. Dentro de eso surge dentro del interés, por eso fue que trajimos el primer libro, porque dentro de esto viene un capítulo que nos habla de la psicología de la mentira, viene características del psicópata, vienen estrategias para poder identificar a personas, obviamente que pueden mentir. También en esa parte, en ese tiempo conceptualizamos que a través de estudios de escritura, como prueba proyectiva, también se podrían estar ciertos rasgos. Entonces, es significativo ese libro con ese tema porque fueron las primeras ideas, por lo menos en mi caso, que empezaron a gestar en determinar situaciones delictivas que fueran comprobables con herramientas para poder obviamente determinar rasgos de peligrosidad y que se puedan obviamente ayudar a las víctimas. Obviamente en esto ha sido un camino largo, ese libro tiene del 2012 para acá. Sin embargo, las herramientas siguen siendo muy actuales con todo lo que hemos estado checando, pero fue obviamente ese interés que nos surgió para proteger a este tipo de grupos. También incluimos un capítulo de cómo se hacen entrevistas, cómo obviamente se llega a calibrar cuando la persona está ansiosa, está nerviosa, cuando verdaderamente te dicen la verdad y no están creando. Y hay un capítulo que se llama la entrevista cognitiva. La entrevista cognitiva se aplica en víctimas que reviven de una manera tal la situación del fenómeno que pareciera que lo están viviendo nuevamente, y hay que tener cuidado porque si no se pueden revictimizar nuevamente. Así es, la afectación. Pero a través de eso podemos ver si realmente es sincero lo que te están diciendo y no es una fabricación, porque también vamos a encontrar el otro polo que muchas veces crean o fabrican delitos por una venganza. Un despecho, sobre todo en mujeres se da mucho. Así es, entonces también puede ser una fabricación, puede ser que lo que se diga es una mentira y también debemos de tener estándares o herramientas que se puedan comprobar en ello. La importancia de la pericial como ayuda para solucionar un conflicto. Hablamos de psicología jurídica, que también por ahí en los diplomados comparte e imparte la importancia de saber y la importancia del profesional en la materia, porque ir a hacer un dictamen pericial sobre una situación como esa, tal vez cada día va tomando más importancia, ¿no? Cada día el juzgador, el juez como tal, le da más importancia no al diagnóstico, sino al dictamen que emite un perito, obviamente con todas las bases y el conocimiento que lleva detrás, y que obviamente al momento del juicio oral le van a preguntar ¿y cómo llegó a este resultado? Porque en este pleito es literal la controversia y el dirimir la situación. Muchas veces ocurre que en cuestiones familiares, en cuestiones de pleitos de custodias, en cuestiones de violencia doméstica, el hombre que aparentaba incluso ante sus familiares ser un pan de Dios, termina en pleno juicio tratando de atacar o tratando de acabar con la otra parte. Hace poquito vimos una noticia de un marido que apuñala dentro de la audiencia a su mujer. ¿Cómo llegamos a esa situación, doctor? Aquí en esa parte el experto, cuando hace la calibración del sujeto, tiene que ver en la situación del riesgo social que puede tener. Recordemos, ya el cambio ya no es peligrosidad, ya es el riesgo social, en donde obviamente con las pruebas pudiera orientarse a unas medidas cautelares para que evitaran este tipo de cuestiones que se manejó en la audiencia. El psicólogo, hoy en día ya con los sistemas de valoración que se tiene de la sana crítica a las máximas de la experiencia, pero sobre todo los principios lógico-técnicos científicos, son importantes para que decretar esas medidas cautelares para que se evitaran este tipo lamentable que se dio en ese juicio, en donde pudiera ser vulnerada la integridad de la otra persona. Entonces, cada vez la sistematización del conocimiento en psicología ya no solamente está en la procuración de justicia, sino también, por ejemplo, ya se interviene en la prevención en escuelas. Ya el orientador vocacional ya no únicamente va a guiar para que somos más claros en nuestra carrera, sino que ya debe de intervenir para que se pueda analizar estos fenómenos desde la infancia, nos puedan ayudar a contenerlo, se apoyen en todo caso si es necesario con medicamento, ya con la instancia del psiquiatra para que puedan abatirse. Entonces el trabajo ya es más interdisciplinario,
ya hay un mayor campo de profesionalización y esto exige obviamente que el experto pues ya no base sus dichos a su más leal saber y entender, sino que exijan mayor profesionalización en estas áreas. Con toda la experiencia de la academia y toda la investigación que hay detrás para llegar a entender y comprender este perfil criminal. Una pregunta antes de terminar, porque el tiempo se nos va rapidísimo, doctor, sobre la difamación, porque dice una sana, la difamación. ¿Hay alguna plataforma, ley o legislatura, o se puede legislar al respecto, para que pueda haber o hacer para determinar o para parar algo que está sucediendo en redes sociales? Hablábamos hace ratito de la difamación, un delito como tal, cómo se pudiera contextualizar, cómo se pudiera, si yo sufro acoso o sufro una difamación de mi honor en redes sociales, ¿a quién tengo que acudir para que me digan qué hacer? De hecho, hubo un caso con una persona, nos pidió asesoría hace unos años. Esta tenía una relación de pareja, terminan y él, en miras de esa venganza, pues sube fotos cuando estaban en pareja con sus consensos de actividades de, pues, fotos, juegos. Me dice, ¿qué es lo que a dónde puedo acudir? Porque él está empezando a subir a redes, pues, estos videos y me están causando deshonor hacia mi figura. Entonces, se acude obviamente a realizar la denuncia. La policía cibernética tiene que tener obviamente esas bases para rastrear desde la parte de dónde están proveniendo esos mensajes, de dónde viene el origen, y hoy en día ya con la tecnología que se tiene, ya se puede hacer una geolocalización en donde se han llevado a cabo ese tipo de actividades y se pueden rastrear hasta la data para ver de dónde provienen eso. Entonces, lo más conveniente es acudir a la denuncia ante ello, no quedarse callados, acudir a la policía cibernética con toda la tecnología que cuentan. También he tenido oportunidad de platicar con un par de amigos en estas áreas. Prácticamente la policía cibernética puede descubrir lo que desee, pero todo depende de que ellos hagan su trabajo. Entonces, denunciar, no quedarse callados, no tener miedo, porque es otra de las características que se tiene. El agresor piensa que por la pena o vergüenza que le va a causar, la gente no va a acudir a denunciar. Entonces, lo adecuado es acudir para que la policía cibernética, con su calidad que le da obviamente la procuración, haga ese trabajo. Muchos acuden a investigadores privados, pero lamentablemente el investigador privado puede ser contraproducente, no tiene el campo de acción legal como tiene obviamente el Estado, y lo más conveniente es no quedarse callados, acudir siempre a denunciar, porque esto si no puede provocar que la escalada de comportamiento del agresor se vaya todavía más grande. Esto sería uno de los focos indicadores. Así es. Así es. En este manual de investigación de la personalidad delictiva en el sistema acusatorio adversarial oral, viene de manera muy amable que cualquiera lo puede leer y tenerlo como reserva para aprender un poquito más sobre ese perfil del que hablábamos. De hecho, en los trabajos que llevamos a cabo, las publicaciones, siempre lo hacemos de una manera que digo, bueno, si yo fuera una persona que no tuviera ninguna base de conocimiento, me gustaría que ese libro me orientara. Y de hecho, ese tipo de estilo lo tenemos con lenguaje claro, técnico cuando se requiere esa parte, pero muy amigable para que las personas desde primer semestre hasta de mayor posgrado puedan en este caso tener acceso a la lectura. Un último trabajo que tenemos, posiblemente esperemos platicar con ustedes de ello. Por supuesto. Se llama La psicología oscura, el arte de la manipulación mental. ¿Qué pasa estos narcisistas? ¿Qué pasa cuando en una entrevista tienes una persona con esas características o te tratan de inducir de una manera a que hagas comportamientos que tú crees que es por tu voluntad, pero te están forzando? Y es parte de lo que se da en estas estrategias de una situación egocéntrica y narcisista que mucha gente se va a encontrar. Y es parte también de la atención que se da para que evitemos ser parte de ese control mental de esos manipuladores. Pues ya aquí a Flores Editores ya le vamos a cobrar las menciones porque es socorrido. Ustedes con Flores Editores, ¿todos sus libros son de la misma casa editorial? No, tenemos algunas publicaciones, ¿se pueden decir? Claro, por supuesto. Con Flores Editor. Ya luego les cobramos, doctor. Ah, no es cierto. Algunas publicaciones con Grupo Anaya. Ajá. Y estamos trabajando actualmente con Ángel Editor. ¿Y dónde encontramos sus libros? La encuentran en Tribunales Superior, en las casas de cultura.
en librerías como Sótano, Porrúa, Gandhi, y también pues pueden contactarme en mis redes sociales, tengo algunos libros todavía en mi parte. Por favor, déjenos su red social. Me pueden encontrar con mi nombre completo, Juan Fernando González Porras, Ajá. en mi Facebook, y en la Facebook, Doctor Juan Fernando González Porras. Perfecto, queridos amigos, ahí están los elementos, las herramientas nos las están dando los expertos para empezar a identificar, porque también la parte que nos toca, la responsabilidad que nos toca a cada uno tomar para nuestro bienestar y el de su entorno, primero nuestros hijos sobre todo, doctor. Entonces, a través de la educación creo que podemos hacer un cambio. Ustedes en su trabajo que hacen desde aquí de los medios masivos, el acercar a la cultura jurídica, se hace un cambio de profesionalización, de que todos necesitamos entender estos derechos que tenemos, y qué bueno que estas herramientas se dan. Es un gran programa, es gran actividad que llevan a cabo, y que este tipo de palabras alguna gente a lo mejor lo puede escuchar y le pueden salvar la vida. Entonces, a través de la divulgación del conocimiento, creo que se puede hacer un gran cambio, y esto es lo que se está haciendo. Los felicito. Gracias, doctor. Casi siempre, esta es una cátedra gratuita, como les decía al inicio, aprendemos de la mano de los expertos, de los que saben, que también están en la práctica y conjuntan en la academia todo su saber diario y todo su aprender diario, porque también aprendemos todos los días. ¿Qué tarea le deja a nuestro público en general, a los estudiantes, a los abogados y a las mujeres sobre todo? ¿Qué tarea nos deja? Sobre todo en este caso, conocer sus derechos, no frustrarse si no se logró en la primera situación que se marcó de desventaja. Siempre hay gente dispuesta a apoyar, hay gente también que no está dispuesta a sumar, se cierran, no quieren llevar esos casos, trabas económicas, un sinnúmero de conflictos, pero sobre todo el creer en que sí se pueden lograr el cambio, y ese cambio está en la educación. Ese es mi consejo principal para todos, sigan estudiando siempre. Cualquier duda, comentario, aporte, cuestionamiento, por favor, aquí en los comentarios que podemos a lo largo del tiempo, no importa el tiempo que sea, en el comentario que nos llegue, se lo haremos llegar directamente al doctor o directamente a sus redes sociales o directamente con nosotros, queridos amigos. Todos los días estamos por aquí pendientes. Agradecemos infinitamente que hayan estado en un programa desde www.criminogénesis.com, que es la revista, que son los miércoles de Criminogénesis, que va en el número 16, y que el día de mañana por ahí en la Benemérita Universidad de Puebla va a ser la presentación del número 16 de la revista. Por allá van a andar con nuestra querida amiga Keren, el doctor Alejandro Carlos Espinosa y todos los profesionales que escriben en ella, para que acudan quienes puedan, quienes están en Puebla, por favor, queridos amigos, vayan, no solamente aprendan, conozcan y sepan que hay muchas formas, muchas maneras de allegarse a los juristas más importantes de nuestro país a través de sus letras, a través de los casos, a través de la jurisprudencia que también podemos leer todos y aprender. Es como un poquito derecho comparado y teoría del caso y demás en la jurisprudencia que por ahí la Suprema Corte ahora en redes sociales nos comparte también de manera gratuita, doctor. Así es, la cultura jurídica siempre tiene que seguir en aras de ello. Lamentablemente vemos algunos cierres de canales, de casas de cultura, pero bueno, hay que aportar de lo que se tiene y obviamente hacer el cambio de conciencia. Con la apertura de las redes sociales, queridos amigos, ahora tenemos esa gran ventaja de estar con ustedes así, frente a frente, y agradecer infinitamente. Agradecemos también por ahí al doctor Anatolio González Emidio con esta visión extraordinaria, que es el precursor de este programa, al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, y los invitamos a visitar la página www.inadec.edu.mx. Conozcan toda la oferta educativa que tenemos, porque también aquí se forman profesionales, hablando de periciales, hablando de todo el soporte que se le da al Poder Judicial. También desde acá, queridos amigos, conózcanos, busquen y adéntrense, compartan también. A nombre de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, soy Delia Linares Alvarado. Los esperamos el día de mañana con un programa especial un poquito más tarde, las 12 del día vamos a estar por ahí. Vamos a hablar de toda la profesionalización jurídica que se hace en el norte del país. No está con nosotros por aquí la directora de Durango, que también vamos a compartir, porque INADEC Cursos Foráneos está en todo el país, nos trae temas muy interesantes. Los invitamos para mañana, que estén muy bien. Muchas gracias. Compartan. Muchas gracias, doctor.
Que Muchas sea la gracias. primera de muchas. Así va a ser. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, queridos. Y así se nos va Edgar Durán, queridísimo Edgar Durán. Por ahí sigues conectado todavía. Una disculpa, siempre conectado. Gracias. Y a todos los que se conectaron, todavía por ahí seguimos en Face. Tengan una tarde excelente.